Bienvenidos, bienvenidas, colegas, académicos. Estamos ya reunidos aquí desde la Biblioteca Central Pedro Zulem de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos para presentar en esta oportunidad una ponencia muy interesante. Me refiero a los detalles de cómo redactar artículos científicos. Tenemos una difícil tarea, por cierto, dentro del quehacer académico y universitario, y uno de ellos es justamente divulgar las investigaciones que se realicen, las investigaciones que tengan propuestas, las investigaciones que arriben a soluciones para mejorar las condiciones de vida, que eso es lo fundamental de la población. Eso es en última instancia. La investigación en la universidad no solamente debe considerarse como un medio para obtener títulos, grados académicos, sino sobre todo la investigación apunta a poder solucionar problemas del país, del mundo, si es posible, en los ámbitos que correspondan a los académicos y, por supuesto, también a toda la comunidad científica que se va desarrollando en cada una de las áreas del conocimiento. Bien, entonces, vamos a empezar agradeciendo a cada uno de ustedes por su participación y estaremos dando los detalles pormenorizados. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, estaremos también dispuestos. Solamente tienen que activar su micrófono, tengan eso sí mucho cuidado. A veces dejamos el micrófono abierto, hay que tener en cuenta la etiqueta correspondiente, ya que estamos en un espacio de interacción académica y hay que considerar la escucha activa. Muy bien, entonces vamos sin más ya a dar cuenta de esta ponencia del día de hoy, que sin duda vamos a compartir lo último que se debe tener en cuenta para la redacción de artículos científicos. Muchas veces una tarea muy complicada cuando queremos pasar de los resultados, las conclusiones e incluso recomendaciones a las que nos pueda arribar una investigación de tipo doctoral, una investigación de equipo, una investigación multidisciplinaria, y queda solamente muchas oportunidades en una tesis, colgadas en un repositorio, pero queremos su divulgación y la primera traba que encontramos es cómo redactar un artículo científico que las revistas indexadas por lo general solicitan entre 15 y 20 páginas. Una investigación total, ¿cómo la podemos colocar, sintetizar, concretar para que pueda ser leída? Y justamente, alguien me decía ayer de manera curiosa, pero es sencillo, solamente cojo algunas partecitas, ¿no? Cojo algunas partes, voy a corto por aquí, corto por allá, copio y pego los resultados de mi tesis y ya están. No es así. No es así porque tenemos nosotros pues un formato especializado y sobre todo este artículo científico en una revista indexada que pasa por un control previo de doble ciego y todo lo demás para su publicación posterior, ¿ah? Porque luego de la redacción del artículo científico viene la etapa de la publicación y dentro de la etapa de publicación tenemos el control, el juicio, muchas veces más riguroso que cuando uno pasa la evaluación por el jurado de tesis y todo lo demás, es el doble ciego que permite que el artículo científico al final quede expedito para su divulgación en cualquier revista que sea aceptable, pues que tenga indexadas indexados los repositorios más grandes y pueda ser visto por la comunidad científica. Entonces, vamos sin más pormenores a compartir lo siguiente. Tienen ustedes también ya en el chat el formulario que les va a permitir tener el PDF del material, lo mismo,
nuestros gestores de la Biblioteca Central estarán haciéndoles llegar la grabación una vez concluida la ponencia, ¿no? Entonces, vamos a iniciar ya dándoles a cada uno de ustedes el agradecimiento por el tiempo que dedican a la investigación y sobre todo aquí en el espacio de interacción. Esto es un espacio de interacción académica en el que estamos contribuyendo de alguna manera para compartir con todos ustedes los pormenores de la redacción científica. Empezaremos mencionando lo siguiente. Tu trabajo de investigación merece ser juzgado por su mérito científico, sin duda, y no rechazado por mala redacción. Muchas veces ocurre eso. Es una investigación genial, pero cuando se redacta el artículo científico es rechazado muchas veces o por una presentación desordenada y confusa. Está el artículo científico, pero no se entiende nada. Es decir, han hecho copia y pega por aquí, copia y pega por acá, y en realidad eso no es el modo. Vamos a dar entonces los pormenores de los detalles, cómo poder nosotros realizar una redacción que permita, pues, ser sobre todo legible, una redacción legible, y en el campo académico esto debe permitir que sea lecturable y que también pueda ser comprendido por todo el mundo, ¿no? Bien, vamos entonces. ¿Qué necesitas previamente? Alguien me decía, profesor, me han solicitado un artículo original. Y le digo, ¿has hecho una tesis? No, entonces, no puedes, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitas previamente? Necesitamos haber concluido una investigación y tener el informe de los resultados y conclusiones a las que llegaste con esa investigación, ¿de acuerdo? Porque si no, está lo otro, pero no es artículo original. Ustedes saben muy bien el artículo de revisión, que no es otra cosa que revisión de la literatura existente. Usted está en un campo, ve un tema y dice, ¿qué está sucediendo en el mundo hoy sobre este tema? Y hace una revisión de los artículos más recientes, saca las conclusiones, puede tomar incluso postura al respecto y presenta un artículo denominado de revisión. Pero no es un artículo original. Un artículo rigurosamente original necesita una investigación hecha. Necesitamos de la realización previa de una investigación. Entonces, eso es lo primero. Una tesis concluida, por supuesto que sí, también en cualquier ámbito del conocimiento. ¿De acuerdo? Por eso que se sugiere, ¿no? A veces digo, ¿cuál es tu tesis? ¿Cuál es el título de la tesis? Cuando a alguien le mencionan el título de la tesis, aparecen las variables, indudablemente, y la relación que puedan tener o no esas variables y qué es lo que busca. Cuando me leen a veces algunos títulos de investigaciones o de tesis que están por realizar, le digo, ¿para qué vas a hacer esa tesis si ya de antemano se sabe qué ocurre? Entonces, simplemente estamos recreando situaciones en contextos diferentes, temas que ya han sido trabajados demasiado y eso ya amerita pues un cambio de línea de investigación, propuestas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos sí o sí una tesis concluida. Muy bien. ¿Por qué escribir el artículo? Si ya tenemos la investigación hecha, ¿no? Le dicen, pero ya tengo la investigación hecha y me han dicho que no me pueden dar el grado de doctor si yo no presento primero el artículo científico, ¿no? Entonces, le piden pues en este caso, la versión sucinta, la versión sintética para poder ser publicada. Usted no se puede rogar de enviar a una revista indexada 100 páginas, pues indudablemente no van a poder publicar, tendría usted que publicar su propio libro. Entonces,
¿Cuál es la razón? ¿Por qué motivo debemos escribir el artículo si ya tenemos la tesis? La razón fundamental de escribir el artículo es justamente la divulgación. De nada sirve una investigación hecha que esté guardada en los anaqueles de los repositorios físicos de la universidad, porque todavía se siguen imprimiendo, encuadernando y todo lo demás, y luego digitalizándolo y enviándolos en un repositorio digital. De nada sirve si no va a ser publicado para que esto pueda arribar tal vez en alguna política pública. Entonces, la razón es esa, construir un documento breve, pero a la vez capaz de ser entendido con los pormenores principales a los que arriba una investigación. Esa es la razón de escribir el artículo. ¿Y cuál es la información principal que debo expresar, que tengo que expresar allí? ¿Qué información debo poner, no? Entonces, eso también es uno de las preocupaciones en las que está sumergido el investigador, el equipo de investigación y todo lo demás. Por supuesto, la información principal que se tiene que dar cuenta en el artículo científico corresponde a un esquema que solicita, a un esquema que ya propone una determinada revista, que pero por consenso, ya por estandarización, guardan consonancia la mayoría de revistas en una estructura determinada, ¿de acuerdo? Debe tener una estructura tal que permita, pues, de manera estandarizada, dar a conocer, en primer lugar, los objetivos, ¿no? En la parte introductoria, ver la parte metodológica, los resultados, y la discusión, que es la parte neurálgica, que termina siendo en última instancia conclusiones a las que se arriban finalmente. Esa es la parte esencial y lo demás es simplemente formato. No podemos nosotros confundir. Alguien me dijo, profesor, y el resumen y el abstract es formato. El resumen y el abstract, o sea, no vienen a ser parte esencial del artículo científico, pero sí es la cara, es la parte de la presentación. Por lo general, en los repositorios y en los motores de búsqueda, cuando se encuentra, lo primero que se tiene que leer es muy sucinto, por eso dice 150 a 200 palabras, nada más, la mayoría de revistas, donde das cuenta de manera muy, muy, muy breve en qué consiste tu investigación. Entonces, eso es el resumen y que se puede lanzar en muchos idiomas para que tenga acceso a tu investigación. Por lo general en inglés, ¿no? Si es que el artículo está ya elaborado en inglés, porque también se puede elaborar un artículo en inglés para una revista que difunde investigaciones en esa lengua, entonces luego podrá ser trasladadas en lugar de abstract, se tendría que colocar otro tipo de información en un idioma diferente. Puede ser el alemán, el francés, el portugués, incluso el español. Entonces, eso es lo que se tiene que expresar ahí. ¿Cómo expresarlo? De la manera más inteligible posible, del modo más inteligible. Significa entendible. Antes no, un artículo era leído por expertos y los expertos inclusive tenían dudas de qué es lo que se estaba diciendo. Ya no. La tendencia ahora es, eso no quiere decir que nos vamos a salir de los parámetros de el argot científico, no, sino que ya tiene que darse de manera muy clara, tanto lecturable como comprensible, ¿no? Legible y lecturable. Entonces, hay que expresarlo de la manera más clara, hay que expresarla de la manera mucho más fácil, entendible, que para ello existen los mecanismos de redacción y dar cuenta para que la comunidad científica e inclusive cualquier otra persona
puede entender los pormenores de tu investigación. ¿De acuerdo? Bien, tenemos ahí, se les invita también a llenar su asistencia a nuestra reunión del día de hoy. Estamos aquí desde la Biblioteca Central Pedro Zulem de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En breve, pues ya seremos la quinqua centenaria, ¿no? Entonces, bien, hay que dar cuenta también de lo siguiente, ¿no? ¿Qué información existe respecto al tema del cual quiero escribir? Se necesita, usted no puede, por eso como decíamos, ¿no? Si tengo un tema demasiado tratado, demasiado abordado, salvo que tengas una propuesta novísima, si tienes una propuesta novedosa, si tienes algo nuevo con el cual contribuir, pues bienvenido. Si no, es muy difícil que una vez que tú hayas escrito, redactado el artículo científico, pueda ser aceptado en una revista de nivel de una categoría indexada. ¿Ya? Entonces hay que primero tener en cuenta qué información existe respecto del tema del cual voy a escribir, voy a redactar de la investigación que he realizado. Nuevamente, ¿es esa información que quiero transmitir, que quiero comunicar, suficientemente novedosa? Si no se ajusta a ese parámetro, a ese criterio, ¿no? Imagínate, sería pues estar insuficientemente y derrochando energía en vano, porque si la información que quiero transmitir a través de ese artículo no es lo suficientemente novedosa, entonces ¿para qué? ¿De acuerdo? Eso es otra de las preguntas, de las cuestiones que hay que responderse previa en el antes de la redacción. ¿Cuál es el público al que me dirijo? ¿Hacia quiénes va dirigida, ya, la redacción del artículo? ¿A quién? ¿A qué público? ¿Quiénes van a ser mis lectores? ¿Quiénes van a tomar los resultados, las conclusiones, incluso recomendaciones a las que se arribe ahí? Bien, debo considerar desde ya, desde el momento de la redacción, yo no puedo redactar a ciegas. Voy a redactar y luego intentaré el que me acepte, bienvenido sea. No, imposible. Lo que tengo que considerar primero, antes de la redacción, es qué tipo de revista es la más adecuada para recepcionar y divulgar, previa a una evaluación, mi artículo. Entonces, son las interrogantes, las cuestiones, los criterios interrogativos a considerar para la redacción, previo a la redacción de mi artículo. Muy bien, habíamos señalado ya tener mucho cuidado con confundir la estructura y el formato. ¿De acuerdo? Confundir la estructura del formato. Una cosa es la estructura que debe tener el artículo científico y otro es el formato en general que tiene. La forma, la estructura viene a ser parte del género de redacción, del propósito, ¿ya? El propósito que persigue la construcción del documento. Y el formato simplemente es la forma que se le da para su presentación. Entonces, veamos a continuación. Se ha consensuado, las revistas, en su gran mayoría, utilizan esta fórmula, que conocido por la mayoría, ya conocido casi por toda la comunidad científica, la comunidad académica. Recuerden ustedes, este es el modelo de la estructura. Esta es la estructura que debe tener, ¿no? Muy, muy, muy conocida y también
Sus siglas, por supuesto, aquí está, en este caso sería su acrónimo inclusive, en inglés, ¿de acuerdo? La introducción, la metodología, los resultados, ¿ya? Y la discusión. Por supuesto, el ampersand es sustituido por un símbolo, ¿no? Digamos, como símbolo sustituye a la palabra en inglés, tiene tres letras, AND, que nosotros en el español utilizamos simplemente con la Y, conocida anteriormente como Y. No más es reconocida como Y. En ya el 2010, que van a ser casi 15 años atrás, que ya la denominación de las letras del alfabeto han tenido algunas aclaraciones por parte de la academia, entonces, de lengua hispana, por supuesto, lengua española, y nos dicen ya no más Y, ya no más I latina. Eso el nombre adecuado es Y, en lo que corresponde a nuestra Y. Entonces, aquí se da cuenta por qué se debe realizar el estudio, por qué se hizo el estudio. Aparece la introducción. ¿Qué se quería? ¿Qué se quería llegar? ¿De acuerdo? Eso es por qué se hizo, la parte de la introducción. En el método va a estar dado por el qué se necesitó, qué tuvo que implementarse, cómo se pudo desarrollar aquí esa investigación. Y por último, los resultados y la discusión, parte medular, ¿no? Parte medular. En los resultados, ¿qué encontré? Porque recuerden, estas preguntas están en pasado. ¿Por qué, profesor? Están en pasado si vamos a redactar recién. Sí, redactamos, pero tenemos como fuente, ¿de acuerdo? Tenemos como fuente la investigación hecha. La tesis ya concluida. Y por último, la discusión que viene a ser qué significa esto que encontré. Entonces, esta es la fórmula más usada y que seguramente la mayoría ya conoce. Aquí viene ya justamente puesto, además, este modelo estructural con el acompañamiento del formato. El acompañamiento del formato que va el título. ¿El título es parte de la estructura? No, es parte del formato. Es la forma que es el título, el abstract, lógicamente abstract tiene también sus palabras clave, viene la parte introductoria y lo que ya habíamos señalado, los agradecimientos y por supuesto la referencia, las referencias que ya debe dejarse, por favor, de estar replicándose siempre, referencias bibliográficas. Ya las referencias bibliográficas pasaron hace tiempo. Ya nadie refiere a libros en digamos así, en su gran mayoría. Lo que ahora se toma en cuenta, la gran parte de la fuente que se busca, que se solicita, son artículos de revistas. Entonces, ya no debe denominarse referencias bibliográficas como todavía están en las universidades colocándose, incluso aquí. ¿Ya? ¿Por qué una capa que nadie quiere sacarla y como está en las orientaciones generales y como está puesto ahí en el documento normativo, ¿no? Nadie se atreve todavía a quitarle, solamente le cambian de fecha y aparecen como referencias bibliográficas, cosa que ya no debe emplearse. Solamente referencias como se señala aquí. Muy bien, entonces, todo este documento que estamos compartiendo, vamos a hacerle llegar a cada uno de ustedes, ya, vamos a hacerle llegar a cada uno de ustedes a través de
sus datos que en este formulario que estoy compartiendo nuevamente puedan ustedes registrar. Correo electrónico, todo lo que les solicita allí. Entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí, ahora sí, parte por parte. Mire, esto es importantísimo, ¿ya? No es solamente, por eso cuando me dicen a mí, profesor, pero yo he hecho mi introducción ya en la tesis, y ahí nomás lo copio un poquito. Oiga, en la introducción, en la tesis, a veces son 5 hasta 10 páginas. ¿Esas 10 las vas a pasar? ¿Vas a hacer un corte, saco de aquí? O sea, ¿vas a armar un Frankenstein? No, de ninguna manera. Claro que así lo hacen, pero no es el modo de poder construirlo. ¿Qué es lo que debe tener primero la introducción en un artículo científico? Lo primero es que el artículo está redactado eh, con dos posibles receptores. En primer lugar, los revisores, los jueces, los pares ciegos, los jueces, ¿ya? Que son versados en el tema, y otro, los receptores finales. Entonces, debe enganchar de primer momento, ¿ya? Debe enganchar de primer momento. ¿Debe enganchar a quién? Debe enganchar a nuestros revisores. Debe engancharlos en primer momento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace este enganche? Vas a explicar detenidamente y muy concretamente por qué emprendiste este estudio, por qué has llevado a cabo este estudio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se pretendía conseguir? Pero sobre todo, cómo esto constituye una suma, un aporte totalmente útil y necesario al cuerpo de evidencia ya lograda previamente sobre el tema que tú estás trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no podemos de ninguna manera simplemente construir el artículo porque se nos ocurre, voy a hacer así porque ya tengo la introducción, ¿no? Aconsejan incluso, algunos dicen, ¿sabes qué? Ahí tienes la introducción de tu tesis, saca de ahí lo más importante. No es así, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esto es lo primero que hay que considerar. Y aquí lo vamos a ejemplificar, lo vamos a ejemplificar. Miren aquí, para la redacción misma, los antecedentes, la parte característica que debe ir en la introducción, uno de ellos, ¿ya? Son los antecedentes. Se debe dar cuenta de lo que se ha trabajado. Se va a describir todo lo que se conoce sobre el tema, o sea, sucintamente lo que ya se viene conociendo sobre el tema que tú has investigado previamente. Entonces, fíjense aquí, tenemos como un ejemplo. Muy breve. El tratamiento de exposición es la piedra angular del tratamiento de los trastornos de ansiedad. Tenemos ahí una forma de estar presentando lo que realmente ya se conoce, lo que ya se conoce del tema que nosotros estamos prestos a redactar. ¿De acuerdo? Entonces, luego tenemos aquí que hay que conocer. ¿Qué no se sabe al respecto? Porque si no, no va a tener pues tu artículo científico, el artículo no va a tener algo que enganche. Tienes que colocar qué es lo que no se sabe, qué es lo que se desconoce, qué elementos siguen siendo objeto de controversia, cuál es el abismo, la brecha que existe en el conocimiento que este estudio que tú has realizado pretende llenar, pretende dar cuenta. Y hay que citar datos existentes, fundamentalmente
datos contradictorios que van a dar cuenta de incertidumbres. Eso hace novedoso, ¿de acuerdo? Eso hace totalmente novedoso a nuestro trabajo, a nuestro artículo. Entonces, tenemos la ejemplificación. Por ejemplo, para esa parte de lo que no se sabe. Se desconoce, sí, miren, es una forma de, y ahí colocamos, o sea, lo que estoy dando cuenta es de la forma de redacción, si ustedes se dan dando cuenta. El contenido lo tienen ustedes en su tesis. El contenido ustedes lo manejan. La forma, cómo se debe presentar. Se desconoce, sí, ¿de acuerdo? Hasta la fecha no ha sido probado tal cosa. Ningún estudio hasta la fecha ha investigado el efecto de, hay pocos datos para cuantificar tal o cual variable, ¿no? El efecto de sobre tal cosa aún no está claro. Miren, entonces son modos de presentar de manera muy eficaz estos elementos de lo que se ha tenido ya como investigación previa y lo que tu estudio pretende llenar en cuanto al vacío existente. Luego tenemos, dentro de la introducción debe presentarse también el objetivo u objetivos, ¿de acuerdo? Así es. Entonces, esa hipótesis de trabajo debe estar redactado muy claramente, pero ya no como en tu tesis, que colocan, Dios mío, colocan hasta el lugar, el año, Dios mío, las variables. No, ya es otro estilo. Miren aquí, hipotetizamos que la administración de, vamos a suponer aquí, carbamazepina o cualquier otro elemento, reduciría, aumentaría en cuestión de fármacos, por ejemplo, ¿no? En el contexto de, y ahí muy claro, ¿en qué contexto podría ser? De epilepsias, de qué sé yo. Entonces, podemos colocar de esta forma, con claridad. Luego tenemos que dar cuenta exactamente el parámetro que se pretende medir, ¿de acuerdo? O que se tuvo que medir. Mire, por ejemplo, ahí, porque ya no vas a decir en futuro, ya no es como en la tesis. Si alguien copia de la tesis, lo van a rechazar. ¿Por qué? La tesis está muchas veces redactado en pasado, en presente, porque, y ahora no, porque ya la investigación fue hecha. Entonces tenemos, por ejemplo, nuestro objetivo fue identificar, evaluar, investigar, etcétera. Colocan ahí, siguen, si son seguidores de Bloom, buscan ahí el que se ajuste a tu investigación, ¿no? Entonces, el verbo en infinitivo. Se va a dar cuenta, por supuesto, del tipo de población o el contexto clínico en el cual se da cuenta la investigación. Por lo tanto, a través de un estudio prospectivo, unicéntrico, multicéntrico, observacional, intervencionista, ¿de acuerdo? Dependiendo el tipo de población o contexto clínico el cual haya sido, pues, sujeto de investigación. Entonces, tendremos que mencionar a través de qué tipo de estudio se ha dado cuenta la investigación. Muy bien. La introducción, por lo tanto, debe fluir de manera lógica hacia la identificación de ese espacio, de ese vacío que se pretende llenar con tu propuesta, con tus resultados, con tus conclusiones. ¿De acuerdo? Si tú tienes una introducción, la lees, a mí me dicen, profe, a ver, lea qué tal está mi introducción, yo la miro y digo,
no sirve, no sirve porque no identifico qué brecha quieres llenar. Y si no hay un aporte de lo que tú quieres llenar, es decir, no hay un cúmulo de conocimiento con el cual tú vas a llenar la brecha existente en la temática que has investigado, tu investigación no ha servido más que para darte un grado, obtener ahí, no sé, un puesto administrativo, ¿no? Ya, se necesita ser doctor para tal, ¿no? Simplemente ven, incluso se recurre a diversas maniobras, te vas, como dicen, te vuelves en un tránsfuga y apareces con un grado y en el cartón es de otra universidad, ¿no? Es de una universidad tal o cual. Entonces hay que tener bastante cuidado allí con también la ética en la investigación. Muy bien, entonces, esto es importantísimo. Muy bien, vamos ahora, fíjense ustedes, los tiempos para la escritura. Los tiempos para la escritura. Fíjense acá. El tiempo verbal de lo que se quiere describir en el estado actual del conocimiento, el objetivo, tiene que estar en presente, redactado en presente, en el artículo científico, ¿ah? En presente. La depresión, por ejemplo, aquí, ¿no? Miren, si mencionamos el objetivo, no con el objetivo de la investigación, sino, ¿no? Aquí lo que se quiere determinar. ¿Cómo? La depresión es un trastorno común, ¿de acuerdo? Es la forma como debemos considerar. Aquí, si queremos describir observaciones previamente publicadas por otros, es decir, antecedentes, ¿de acuerdo? Trabajos previos, literatura, ¿ya? Entonces, debe estar en pretérito perfecto. Por ejemplo, aquí, Schmidt y colaboradores mostraron que el tratamiento A redujo la tasa de muerte, mientras que el medicamento B no. Así, o sea, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Por lo general, escriben de manera ininteligible, aturullándose, creyendo que son mejores en la redacción, dando vueltas al asunto. No, tiene que ser totalmente concreto. Ya tiene que ser totalmente inteligible la redacción. Y esta es una forma. Si queremos describir un proceso que comenzó en algún momento no especificado en el pasado y que aún no se ha completado, ¿no? Un trabajo, el cual, por ejemplo, el estudio del tratamiento de la diabetes. Hay mucho pan por rebanar. El tratamiento de algún tipo de cáncer. Entonces, debe escribirse en pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, varios investigadores, ¿no? Han estudiado el efecto del fármaco A sobre esta enfermedad. Muchos investigadores han tratado el efecto del fármaco A sobre esta enfermedad y sus variantes. Esta es una ejemplificación. Tú ya tienes que darle tu propio estilo. Si queremos describir algo que aún no ha sucedido, miren, que aún no ha sucedido y que tal vez tú con tu investigación puedes dar cuenta de ello. Pretérito perfecto compuesto también. Aún no se ha determinado si, y ahí viene lo que tú quieres comunicar. ¿De acuerdo? Para formular la hipótesis, el tiempo verbal es el tiempo presente para la hipótesis. Planteamos la hipótesis de que el fármaco A aumente el riesgo de hemorragia. Y ahí lo tenemos. Totalmente claro. Ahí no hay que no sé qué dando vueltas, no. De frente, concreto, se comunica de manera muy concreta allí. Si queremos formular el objetivo allí, pretérito perfecto.
para el objetivo, para la formulación apuntamos a medir, ¿de acuerdo? Es una de las formas y eso ha sido en lo que podemos contribuir con respecto a la redacción de la introducción. Fíjese, este material va a ser puesto en sus manos, entonces, ya, para que una mejor ilustración de ustedes y puedan tener en cuenta los pormenores que estamos detallando. La parte del método en el artículo científico que se está redactando. ¿Qué debe tener? Debe ilustrar a cualquier lector, ¿ya? Miren, ¿ah? Esto está en consonancia, voy a citar la fuente, ¿ya? De la última discusión que se ha tenido en cuanto a publicaciones en la Escuela de Medicina de Stanford, en cuanto a una digamos así, una reunión que se tuvo, y cuando digo reunión no es solamente para ponerse de acuerdo, una reunión académica involucra muchos encuentros, discusiones y todo lo demás, de cómo poder comunicar de manera totalmente clara, inteligible, los resultados de las investigaciones que ellos hacen, que están pues en la vanguardia, ¿no? La, sí, de la Escuela de Medicina de Stanford, que pertenece justamente a la Facultad de Medicina de esa misma universidad norteamericana. Entonces, fíjense, ya no es que la tendencia que no, que solamente lo lean pues en los ilustrados, no, no, no. Debe ilustrar a cualquier lector. Entonces, ¿qué hay que colocar allí? Vas a describir exactamente lo que hiciste en el estudio y cómo lo hiciste. Debe haber totalmente y muy bien descrito el método para cada resultado. Si tú en los resultados de tu investigación tienes justamente 8 resultados a los que abordas, no todos son, pues, conseguidos bajo la aplicación de un solo método. Entonces tendrás que explicar cada resultado a qué método corresponde, ¿ya? Su desarrollo. Entonces, el desarrollo de tal método ha servido para llegar a este resultado. Tiene que ser muy claro en ese sentido. Los sujetos, los sujetos de investigación, ¿no? Entonces, los criterios de inclusión y de exclusión tienen que estar totalmente claros allí. Las consideraciones éticas aprobados por el comité ético, ¿no? Debe figurar el nombre del comité, la fecha, el número de archivo, el consentimiento informado. Muy, ustedes lo conocen, que es totalmente necesario de dar cuenta en estos casos, el consentimiento informado. Debe darse a comunicación en esta parte del método. La variable principal, los criterios de valoración secundarios, el análisis estadístico que se utilizó, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de análisis estadístico descriptivo, el análisis estadístico, etcétera? Los datos que se han registrado, o sea, todo debe estar totalmente muy sucinto, muy breve, muy sintético, pero comunicado, no debe faltar, ¿de acuerdo? El registro del estudio, si es una muestra aleatoria, las fuentes de los datos del estudio, también. El cálculo del tamaño de la muestra, cómo se ha calculado la muestra. Si es que lo hubiese, los subgrupos tienen que mencionarse, cómo es que se han tomado, qué criterios se han tomado para los subgrupos en la investigación. Entonces, esto es totalmente necesario. Procedimientos de aleatorización, el número de sujetos, de muestras,
si se trata pues de laboratorio, por ejemplo. El cálculo del tamaño de la muestra, cómo se ha calculado el tamaño de la muestra, las intervenciones, todo ello debe dar cuenta en el método. Y en una tesis a veces pues se pasan esos pormenores, ¿no? En el informe de tesis no está muy bien registrado muchas veces. Aquí debe haber todo un ajuste. Vamos con el tiempo verbal. Entonces aquí, se debe describir principalmente la parte de la metodología, la parte de métodos, utilizando el tiempo pasado en pretérito. Realizamos, registramos, medimos, probamos, etcétera. Ese es el tiempo verbal que se utiliza principalmente. Vamos ahora sí con los resultados. Miren, con los resultados, ya vamos avanzando. Los resultados. Estos resultados, y muchas veces no se toma en cuenta ello, tal vez sea novedad, porque sí, los resultados, lo que siempre se pide es que tenga consonancia con los objetivos, ¿de acuerdo? Y si y hubiese hipótesis con las hipótesis. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar que deben estar en consonancia con los métodos? Debe estar en total consonancia cada resultado con un método. Describir lo que se observó. Ojo, en los resultados no hay comentarios, no hay discusión todavía. El que quiere escribir ahí, describir y lanza su comentario, no sirve. No. Los resultados simplemente se describen, se exponen, no se explican. Se dan cuenta, se exponen, se informan los resultados. ¿Ya? Entonces, nada de comentarios ni discusiones, nada de puntos de vista, de saberes, de por ahí un ligero comentario, un acápite. No, no es así. Un párrafo típico de resultados debe comenzar recordando el tipo de análisis que se ha hecho si estamos en el campo clínico médico. Por ejemplo, el análisis de QCA reveló que, miren, no es que encontramos que, no, que, miren, qué análisis es el que te permite arribar a esos resultados, qué fuente has tenido, ¿no? Entonces, miren ahí. Entonces, es una forma muy, muy concreta de poder dar cuenta de los resultados. Detallar los resultados observados, refiriéndose a tablas o figuras relevantes. No vas a colocar todo. Profesor, en mi tesis tengo como eh, 15 tablas y 20 figuras. Ya me lo has llenado pues para sumar páginas, no sé qué sé yo. Hay cosas que no se deben poner en tablas. O bien pones tablas y ya no pones figuras. Pero hay otros que lo mismo, están otra vez en figuras, ¿no? Entonces, para eso también hay unos mecanismos. ¿Puede ir una investigación sin tablas? Por supuesto. Sin figuras, sí. Alguien me dijo, disculpe, ¿no se ha dado cuenta que la tesis que han presentado no tiene tablas ni figuras? Sí, pues le digo, no tiene tablas ni figuras. Pero ha sido comunicado, los resultados han sido comunicados de manera descriptiva. No necesitan tablas, no necesitan figuras. Tiene un propósito. Tú no puedes colocar por colocar una tabla o una figura. ¿Ya? Muchas veces eso no se toma en cuenta. Por ejemplo, aquí, el número de lesiones fue significativamente mayor en el grupo A en comparación con el grupo B. Mira, qué entendible, qué inteligible esa forma. El tiempo verbal. Nos vamos con el tiempo verbal. Deben presentarse los resultados utilizando el tiempo pasado, pretérito perfecto. ¿Por qué, profesor? Porque justamente, miren, justamente, ¿ya?
justamente ya se ha realizado la investigación y los resultados se obtuvieron. Por ejemplo, la creatinina sérica se correlacionó con la tasa de filtración glomerular. Ahí tenemos la forma adecuada de cómo comunicar estos resultados. Y aquí lo que mencionaba, ¿de acuerdo? Esto es muy importante en el momento, no solo para el artículo científico, rigurosamente para el artículo científico, pero para tu tesis, para tu también, ¿de acuerdo? También. ¿Cómo elegir la opción correcta? Texto, simplemente texto para la presentación general de datos. Tablas, si lo importante son los datos numéricos, sobre todo datos numéricos complejos. Sí o sí, tablas. Pero optarás por figuras si lo importante a comunicar son las tendencias, las relaciones que tienen entre sí las variables. Entonces, no puedes colocar una tabla, no puedes presentarlo de manera en texto, tiene que ser a través de las figuras. Hay que saber elegir también el tipo de figura a utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya vamos a la parte de la discusión. La parte de la discusión, tan importante y necesario. Nuestra parte de la discusión, la mayoría dice, es la parte medular del artículo científico. Muy importante, debes interpretar y explicar la importancia de esos resultados a los que llegaste y cómo encajan en el panorama más amplio de lo que ya se había observado anteladamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la discusión, la interpretación e implicación de la importancia que tienen tus resultados y cómo están en consonancia, ¿de acuerdo? Con lo que ya se observó por otros investigadores. Esa es la discusión, ¿de acuerdo? ¿Qué debe ir en el primer párrafo de la discusión? Miren, esto es importantísimo. En el primer párrafo de la discusión, yo he visto discusiones en las que primero lanzan de frente y dicen, no, se arribó a esto y luego aquí que no, tiene una forma. El primer párrafo de la discusión de un artículo científico bien elaborado debe resumir escuetamente la pregunta de la investigación, esa es la introducción, ¿no? Esa pregunta de investigación que se realizó y que está puesta en la introducción debe resumirse escuetamente aquí. Los objetivos del estudio, los resultados principales, debe darse cuenta en el primer párrafo de la discusión. Únicamente no más de 4 relevantes resultados a los que arribó la investigación hecha. Eso no debe faltar. Si a ojo clínico uno mira a ver la discusión, vuélvalo a hacer. Y no es que la investigación esté mal, por eso decíamos al inicio que tu trabajo de investigación no sea juzgado, ¿no? Mal por la forma como comunicas, por la forma como redactas, ¿no? Sino por la rigurosidad científica que ha tenido tu trabajo de investigación. Entonces, esto de la redacción es importante considerar, porque para el momento de la divulgación, para que se pueda publicar, se tiene que considerar ello. Muy bien. Miren, los demás párrafos.
Mire los demás párrafos que vienen a continuación. Discutir en orden cada uno de los resultados que has elegido. Pues tú tienes muchos resultados en tu tesis doctoral, por ejemplo. Entonces, no vas a llenar en un artículo científico todo. Tú eliges tres o cuatro principales. Esos tres, cuatro que has escogido, ¿ya? En orden de prioridad, tú vas a colocar ahí en ese orden. De esta manera centra la discusión en párrafos separados, considerando los que los resultados, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, se exponen, ya hemos dicho, pero no se recapitulan. Mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Los resultados se exponen, pero no se recapitulan. No vayas a colocar ahí, pues, el porcentaje, esas cuestiones. Entonces, miren ahí. Número dos. Número dos. Para cada uno de los resultados, se tratará de confirmar la evidencia con la literatura previa o, caso contrario, contrastar literatura con resultados contrarios. También, ¿de acuerdo? No olvidar, para cada uno de los resultados debe tomarse en consideración ello. Número tres, ¿ya? Criterio tres en cuanto a la discusión. Los demás párrafos, una vez confirmada, desmentida la información previa sobre el tema que has abordado, el autor debe proporcionar una explicación factible para su hallazgo en forma tentativa. Aquí sí, recién aquí, y si no tiene muchas discusiones, se hacen del siguiente modo. Seguro te va a parecer muy, muy conocido y familiar esto. Coloca el resultado y dicen, fulanito en tal sitio, en un estudio similar, encontró esto, y ahí se acabó. No. Una vez que ya se confirmó o se desmintió la información previa sobre el tema, el autor del artículo científico debe proporcionar una explicación factible para su hallazgo de forma tentativa. Y, por supuesto, cada párrafo debe tener una pequeña frase resumen que va a sumar, que aúna el resultado con la información previa y la explicación sugerida, o que indique necesidades futuras de investigación. ¿De acuerdo? Debe haber una frase al final, o bien que una esos resultados con la información previa, ¿no? La explicación que se sugiere, o que indique que se necesita aún investigación, que se necesita aún investigar más. Y las conclusiones, me pregunta el profe, ¿y dónde van a ir las conclusiones? Y las conclusiones a veces se incluyen en un subapartado independiente dentro de la discusión. ¿De acuerdo? Viene así, como un subtitulado, aparece conclusiones. Sino dentro de la discusión misma, el último párrafo de ella se dedicará a las conclusiones, en el último párrafo. No se debe colocar allí conclusiones uno, 2, 3, 4 como en la tesis. No, cuidado. Menos utilizar los famosos
pues, puntitos, ¿no? Checks. No, mucho cuidado con eso. Algo adicional, por supuesto, se debe indicar en este apartado de la discusión, ¿ya? De manera general, las posibilidades futuras de investigación, así como, si lo hubiera, las recomendaciones, tanto teóricas para la práctica clínica o políticas, planteando nuevos enfoques a conseguir en la línea de investigación en la cual has dejado navegar tu investigación. ¿Ya? Entonces, no olvidar, se debe indicar en ese apartado de la discusión también, de forma general, esas posibilidades de seguir investigando, recomendaciones teóricas para la práctica clínica o para políticas públicas, etcétera. Bien, lo que decíamos al inicio, una cosa es la estructura. Nuevamente vamos a compartir aquí a todos ustedes nuestro formulario de asistencia para que puedan tener en cuenta este PDF y algunos otros documentos que vamos a compartir. Y también pueden ustedes acceder a la grabación una vez que ya haya sido subido al repositorio de la Biblioteca Central. Muy bien, entonces, los complementarios. Habíamos mencionado que la estructura ya hemos dado cuenta de la introducción, miren, el método, los resultados y la discusión, ¿no? Qué bonito. Pero ahora van los complementarios. Alguien me dijo, profesor, me han pedido primero el título. No, el título se hace al final. El título es lo último que se pone, ¿ya? Va a aparecer en tu artículo científico, es lo primero que aparece, pero es lo último que debe preocuparnos. El título ya no es un título, ojo, para los parametrados, ya no es un título que tú calcas y copias de tu tesis, para nada. Por el contrario, este título debe ser totalmente atractivo para que pueda ser leído. Determinará en gran medida que los lectores se interesen por el artículo. Un título soso, un título aburrido, un título por demás puesto de mala gana, no va a permitir que lean tu artículo. Dice, "Ah, esto no sirve, ¿de acuerdo? Entonces, debe redactarse de manera atractiva. Debe ser breve, mayormente para los artículos, no estoy hablando de la tesis, para los artículos científicos deben estar entre 12 y 15 palabras. Eso es el estándar. Algunos más, algunos menos, algunos más, no creo que menos, algunos más dependiendo de la institución, de la organización, de la revista indexada. Ojo, en los títulos no se te vaya a ocurrir incluir fórmulas, nombres patentados, acrónimos, siglas, ¿de acuerdo? Abreviaturas, nombres poco comunes. Tampoco no debe incluirse ese asunto. ¿Por qué? No lo van a entender. Es decir, ¿qué será eso? No lo leas. Entonces, estos pormenores hay que considerarlos. Las palabras clave que debe tener también, ¿no? Que acompañan, que acompañan, por supuesto, ¿a qué? Al resumen. Las palabras clave son palabras escogidas cuidadosamente. ¿Por qué? Porque es lo que va a aumentar, es como una lupa. Las palabras clave son como una lupa que aumenta la visibilidad de tu investigación, la difusión del artículo y, por consiguiente, la probabilidad de que sea leída o de ser leído tu artículo y de ser citado. Si tu artículo, además de ser leído, es citado, ya sabes que te corresponde a ti credibilidad, mérito como investigador. Entonces, ese es el asunto. La autoría. Aquí, oído a la música aquí, ¿ya? Si lo están haciendo, ya no lo hagan. Miren, la autoría.
como norma, únicamente debe aparecer como autor aquella persona que haya contribuido de forma sustancial en la creación y redacción del artículo. Profesor, ¿debo incluir a todo el equipo de investigación? No, no, ojo, ¿ah? ¿Debo poner a mi asesor de tesis porque me ha dicho que vaya ahí su nombre? No. Si el asesor de tesis ha escrito el artículo, sí. Ojo, miren. Entonces, aquí mucho cuidado. No es que, ay, mi amiguito, lo voy a incluir ahí para que también vaya su nombre. Eso es irse contra la ética en investigación. Debe ir solo, debe estar considerado como autor o autores aquellos que han contribuido de forma sustancial, no en la investigación, sino en la creación y redacción del artículo, porque aquí lo que se está comunicando es la investigación, pero a través del artículo. Y nosotros no estamos dando cuenta de los autores de la investigación, sino de los autores del artículo de divulgación. Entonces, mucho cuidado con eso. Lógicamente, el resumen y puesto en idioma más popular en el inglés, ¿no? Es redactado en párrafo único. ¿Qué debe incluir? La metodología, no olvidarse. Debe incluir ahí la metodología, resultados, conclusiones del estudio y, lógicamente, aparece después del título y todo lo demás. No vayan ustedes a querer hacer primero su resumen. Por lo general, es más sencillo hacerlo, redactarlo, luego que has finalizado el artículo. Eso se hace al final, ¿de acuerdo? Aparece al inicio, pero es lo último que se hace, igual que el título. La longitud, la extensión aproximada es entre 200 y 250 palabras. Varía dependiendo con las normas de publicación de cada revista, ¿ya? Esto, con excepción de las conclusiones, se va a redactar en pasado y sin referencias. No me vayan a colocar referencias ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no debe contener ahí. Se redacta en pasado, con excepción de las conclusiones, por supuesto. Luego están las referencias que aparecen al final. Tú puedes usar cualquier gestor bibliográfico, ¿no? De referencias. Un gestor de referencias. Puedes utilizar tú ahí Zotero, Mendeley, EndNote, cualquier otra. Entonces, ojo, se debe citar artículos de revistas indexadas. Se ajustan a los requerimientos de las revistas, estas referencias. ¿Cuántos? Es decir, tú no vas a decir aquí coloco 100, no. La revista te va a decir, solo considere las referencias que ha mencionado de ¿no? La referencia de las fuentes cuyas citaciones se han hecho en el corpus del artículo científico, no otras. No vayas también. Si tengo, jalan de la tesis y lo colocan ahí. No, tiene que estar en consonancia. Ha citado 20 fuentes, esas 20 deben aparecer en las referencias. Por lo general, utilizar un gestor de referencias para evitarse eso de que, ay, me olvidé o puse una por otra, etcétera. En eso ayuda. Y aquí tenemos lo estandarizado según un estudio de Elsevier. Los artículos publicados dan cuenta de manera estándar, ¿ya? Más de 6.000 revistas que tienen ellos en promedio tienen estos aspectos de forma. Entre 25 y 30 páginas, varía según las disciplinas. Más páginas en ciencias sociales que en ciencias experimentales. Dentro de ellas, o sea, con todo, abstract, un párrafo. La introducción entre uno y 5, perdón, entre página y media y 2 páginas, a doble espacio, con letra de 12 puntos de tamaño de fuente. La metodología de 2 a 4 páginas.
Los resultados y discusión, la parte más densa, de 10 a 12 páginas, las conclusiones entre 1 y 2 páginas, gráficos de 6 a 8, tablas entre 1 y 3, las referencias entre 20 y 50. Entonces, esos son los pormenores que da cuenta de ello, ¿no? Entonces, hemos llegado ya a la parte final de nuestra eh, reunión académica el día de hoy. A cada uno de ustedes los agradecemos nuevamente y los invitamos a seguir a la Biblioteca Central Pedro Zulem, que está diariamente dando este tipo de eventos para compartir experiencias. Esto es un espacio de reflexión académica. Alberto Carrasco se despide de todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, tengan todavía un buen día y hasta la próxima.